Naturaleza de la mediumnidad. Se llama mediumnidad el conjunto de facultades que permiten al ser humano comunicarse con mundo invisible. El medium goza por anticipado de los medios de percepción y de sensación que pertenecen más bien a la vida del espíritu que a la del hombre. Por eso tiene el privilegio de servir de lazo de unión entre ellos. Hemos de ver en este estado el resultado de la ley de evolución y no un efecto regresivo, o una tara como creen ciertos fisiólogos que comparan a los mediums con histéricos y enfermos. Su error proviene de que la gran sensibilidad, la impresionabilidad de ciertos sujetos provoca en su organismo físico perturbaciones sensoriales y nerviosas, pero estas son excepciones que sería erróneo generalizar porque la gran mayoría de los mediums poseen una buena salud y un perfecto equilibrio mental. Toda la extensión de las percepciones del alma es una preparación para una vida más amplia y más elevada, una salida abierta a un horizonte más vasto. Desde este punto de vista las mediumnidades, en conjunto, representan una fase transitoria entre la vida terrestre y la vida libre del espacio. El primer fenómeno de este género que llamó la atención de los hombres fue la visión. Por ella se revelaron desde el origen de los tiempos la existencia del mundo del más allá y la intervención entre nosotros de las almas de los difuntos. Estas manifestaciones, al repetirse, han dado nacimiento al culto de los espíritus, punto de partida y base de todas las religiones. Después las relaciones entre los habitantes de la Tierra y los del espacio se establecieron de las más diversas y variadas formas, que se han desarrollado a través de las edades bajo distintos nombres, pero todas parten de un principio único. Por medio de la mediumnidad siempre ha existido un lazo entre ambos mundos, una vía trazada por la cual el alma recibía revelaciones gradualmente más elevadas acerca del bien y del deber, luces cada vez más vivas sobre sus destinos inmortales. Los grandes espíritus, por efecto de su evolución, adquieren conocimientos progresivamente más amplios y se convierten en instructores, en guías de los humanos cautivos en la materia. La autoridad y el prestigio de sus enseñanzas quedan realzados aún más por las profecías, las previsiones que les preceden o les acompañan. En otra parte, hemos estudiado detalladamente los diferentes géneros de mediumnidad de los fenómenos que producen. Allí puede verse cómo se estableció la comunión de los vivos y los muertos, cómo se constituye esa frontera ideal donde las dos humanidades, una visible e invisible la otra, se ponen en contacto, cómo gracias a esa penetración se extiende y se precisa nuestro conocimiento de la vida futura, la noción que poseemos de las leyes morales que la rigen, con todas sus consecuencias y sanciones. Por todos los procedimientos medianímicos los espíritus superiores se esfuerzan en atraer al alma humana de las profundidades de la materia hacia las altas y sublimes verdades que rigen al universo, para que se imbuya de los altos fines de la vida y encare la muerte sin terror, para que aprenda a desprenderse de los bienes pasajeros de la tierra y prefiera los bienes imperecederos del espíritu. A los espíritus superiores se unen las almas amantes de los parientes difuntos, cuya solicitud sigue extendiéndose sobre nosotros y nos asiste en nuestras dolorosas luchas contra la adversidad y contra el mal. Así la mediumnidad bien ejercida se convierte en un manantial de luces y consuelos. Por su intermedio las voces de lo alto nos dicen, escuchad nuestras llamadas, vosotros que buscáis y lloráis, no estáis abandonados. Hemos sufrido para lograr establecer un medio de comunicación entre vuestro mundo olvidadizo y nuestro inundo del recuerdo. La mediumnidad ya no se verá envilecida, menospreciada, maldita, porque los hombres no podrán ya desconocerla. Ella es el único lazo posible entre los vivos y nosotros, a quienes nos llamáis muertos. Esperad. No dejaremos cerrarse la puerta que hemos entreabierto para que en medio de vuestras dudas y vuestras inquietudes pudieseis entrever las claridades celestes. Después de haber mostrado el gran papel de la mediumnidad, conviene señalar las dificultades que haya su aplicación. En primer lugar diremos que son escasos los buenos médiums. No porque falten facultades notables, sino que a menudo quedan sin utilidad práctica por falta de estudios serios y profundos. Muchos médiums se ocultan en los círculos íntimos, en las reuniones familiares, al abrigo de las exigencias exageradas y los contactos desagradables. Cuántas jóvenes de organismo delicado, cuántas señoras que conocemos, retraídas por el temor a la crítica y las malas lenguas, ahogan y pierden hermosas facultades medianímicas por no emplearlas bien, con una buena dirección. Los adversarios del espiritismo siempre se han dedicado a denigrar a los médiums acusándolos de fraude, procurando hacerles pasar por neuróticos y tratando por todos los medios de apartarlos de su misión, sabiendo que el médium es condición esencial del fenómeno, esperan de este modo destruir el espiritismo en sus mismos cimientos. Es importante que hagamos fracasar esta táctica, para ello, hemos de dar ánimo y ayuda a los médiums, rodeando el ejercicio de sus facultades de todas las precauciones necesarias. La guerra ha segado millones de vidas en plena juventud y virilidad. Las epidemias,
Los azotes de todas clases han dejado enormes vacíos en el seno de las familias. Todos estos espíritus innumerables tratan de manifestarse a aquellos a quienes han amado en la tierra, para probarles su afecto, su ternura, para secar sus lágrimas, para calmar sus dolores. Por otra parte, las madres, las viudas, las novias, los huérfanos tienden sus manos y sus pensamientos hacia el cielo en la angustiosa espera de noticias de sus muertos, ávidos de recoger pruebas de su presencia, testimonio de su supervivencia. Casi todos poseen facultades latentes e ignoradas que podrían permitirles entablar relaciones con sus difuntos. Por todas partes existen posibilidades de establecer un lazo entre estas dos multitudes de seres que se buscan, se atraen y desean fundir sus sentimientos y sus corazones en una común armonía. El espiritismo y la mediumnidad es lo único que puede realizar esta dulce y santa comunión y traer a todos la paz y la serenidad del alma que da fortaleza y convicción. Es, sobre todo, entre esas víctimas de la guerra cruel, en el seno del pueblo, entre los humildes, los pequeños, los modestos donde hay que buscar los recursos psíquicos que permitan a nuestros amigos del espacio proporcionarnos pruebas de la persistencia de su vitalidad y la prenda de nuestra reunión futura. Cuántas facultades duermen silenciamiento en el fondo de esos seres esperando la hora de abrirse, de florecer, de producir frutos de verdad y de belleza moral. En este aspecto, grande es la tarea que incumbe a los espíritus esclarecidos, a los abnegados, creyentes, a los apóstoles de la gran doctrina. Su deber es sacudir la indiferencia de unos, la apatía de otros, ir al encuentro de todos esos agentes oscuros de la obra de renovación, instruirlos, poner en acción los resortes escondidos, las riquezas insospechadas que poseen y conducirlos al fin señalado. Para cumplir esta tarea hay poseer ciencia y fe. Gracias a esta última y por análogos procedimientos, los apóstoles de los primeros tiempos cristianos han suscitado en su derredor los milagros, y, con ellos el entusiasmo religioso que debía transformar la faz del globo. En nuestros días, es necesario no solo la fe ardiente, sino también el conocimiento de las leyes precisas que rigen los mundos visibles e invisible, con el fin de facilitar su armonía, su recíproca interpretación, separando de la experimentación los elementos de error, de perturbación y de confusión. En un adiestramiento gradual veremos ensancharse el círculo de las percepciones y de las sensaciones psíquicas, y quedará evidenciada la más imponente certeza de la perennidad del principio vital que nos anima. El alma humana aprenderá a conocer las sombras y los esplendores del más allá y en este conocimiento, hallará una tregua para sus dolores y un manantial de fuerzas en la desgracia y frente a la muerte. Práctica de la mediumnidad. El estudio y la aplicación de las facultades medianímicas son de capital importancia, ya que según el uso que se haga de estos dones, pueden resultar un bien o un mal para quienes los poseen y para la causa que pretenden servir. El espiritismo es un arma de dos filos, arma poderosa con el apoyo de los espíritus elevados para combatir el error, la mentira, todas las miserias morales de la humanidad, pero un arma peligrosa también por la acción de los espíritus inferiores y malos. En este caso, puede volverse contra los médiums y los experimentadores y herirles en su salud y su dignidad causándoles desórdenes graves. En la experimentación espírita, todo depende de los invisibles. La naturaleza y la calidad de su acción varían según el valor de las entidades que se manifiestan. Los espíritus elevados derraman sobre nosotros fluidos puros y bienhechores que reconfortan nuestras almas y calman nuestros dolores, predisponiéndonos a la bondad y a la caridad. En su trato obtenemos las fuerzas necesarias para vencer nuestros defectos y perfeccionarnos. Las manifestaciones de los espíritus inferiores pueden ser útiles por las pruebas de identidad que proporcionan, pero, a la larga, sus fluidos pesados y malsanos alteran el estado de salud de los médiums, enturbian su juicio y su conciencia, y en ciertos casos, desembocan en la obsesión y en la locura. Las trágicas escenas descritas por el Dr. Paul Givier en su libro Espiritismo o Faquirismo Occidental, de las que casi resulta víctima, los ejemplos que encontramos casi en todas partes, nos demuestran hasta la evidencia los riesgos que se corren al establecer relaciones con determinados habitantes del espacio. Practicar la mediumnidad, sin rodearse de las necesarias precauciones, equivale a abrir la puerta de par en par a los asaltantes de la calle. Recordemos en qué consisten las precauciones indispensables. Antes de cada sesión, hay que invocar a los espíritus guías y asegurarse una protección eficaz que, apartando las malas influencias, establezca en el ambiente invisible la misma disciplina que el presidente del grupo debe imponer a los asistentes. Con este fin Allan Kardec recomienda la oración y nosotros no titubeamos en insistir en esa opinión. Sin duda que, como a él, nos tratarán de místicos, siendo así que lo que hacemos es observar y aplicar la ley universal de las vibraciones que une a todos los seres y a todos los mundos y los liga a Dios.
la ciencia comienza a balbucear los primeros elementos de esta ley con el estudio de la radioactividad de los cuerpos, con la aplicación de las ondas y corrientes a larga distancia. Pero a medida que prosiga las investigaciones en el dominio de lo invisible, comprobará su maravillosa armonía y sus vastas consecuencias. Desde este punto de vista, le están reservados espléndidos descubrimientos, porque en ello reside todo el secreto de la vida superior, de la vida libre del espíritu en el espacio y las reglas de sus manifestaciones. Con el pensamiento y la voluntad podemos poner en movimiento todas las fuerzas escondidas en nosotros mismos. Nuestras irradiaciones fluídicas se impregnan de las cualidades o los defectos del pensamiento y crean en torno de nosotros un ambiente de conformidad con nuestro estado anímico. Como la oración es la expresión más alta y más pura del pensamiento, traza una vía fluídica que permite a las entidades del espacio descender hacia nosotros y comunicarse, en los grupos, constituye un medio favorable a la producción de fenómenos de orden elevado, al mismo tiempo que preserva contra los malos espíritus. Para que sea eficaz y produzca todo el efecto deseado, la oración debe ser un llamamiento ardiente, espontáneo, y, por consiguiente de breve duración, por el contrario, las oraciones vulgares, recitadas de labios afuera, sin calor comunicativo, no producen sino irradiaciones débiles e insuficientes. Fácil será comprender, pues, la necesidad de que haya en las sesiones unión de pensamientos y voluntades. Debe tenerse presente, sobre todo, la importancia que revisten en las emisiones fluídicas los sentimientos de fe, de confianza, de desinterés, en una palabra, todas las cualidades morales, las facilidades que ellas dan a los buenos espíritus a la par que los obstáculos que oponen a la acción de los espíritus malintencionados. Y todo esto sin excluir el libre examen y las condiciones de control que ningún observador debe abandonar jamás. Tampoco hay que sorprenderse si los resultados obtenidos son relativamente trabajosos y pobres, en ambientes donde reina una atmósfera de escepticismo, donde se pretende dar órdenes a los fenómenos y a los espíritus, y en los que, sin saberlo, se crean trabas a las manifestaciones de orden elevado. Además, el presidente de cada grupo debe esforzarse en obtener silencio y recogimiento durante las sesiones, y evitar las preguntas inoportunas y demasiado personales que pretenden dirigirse a los espíritus, a efectos de mantener dentro de lo posible la unión de los pensamientos y de las voluntades dirigiéndolos hacia una finalidad común. Los pensamientos divergentes, las preocupaciones materiales forman corrientes encontradas, una especie de caos fluídico que dificulta la intervención de los guías, mientras que la concordancia de intenciones y de sentimientos establece la fusión armónica de los fluidos y crea un ambiente propicio a su acción. La sesión debe terminarse con algunas palabras de agradecimiento a los espíritus protectores e invitando a los concurrentes a aprovechar las enseñanzas recibidas, practicando la moral que de ellas se deriva. Con sus críticas nuestros contradictores inexpertos demuestran con frecuencia su escasa competencia en estos asuntos. Pero, por otro lado, todos los magnetizadores conocen la propiedad de los fluidos de reflejar exactamente nuestro estado anímico y saben imprimirle a veces cualidades benéficas y curativas. También es posible demostrar experimentalmente la existencia y la variedad infinita de estos fluidos que difieren en cada personalidad. Pueden fácilmente impresionarse placas fotográficas con las irradiaciones que se desprenden de nuestros dedos y nuestros cerebros y registrar nuestros efluvios que varían según las disposiciones personales. El ejercicio de la mediumnidad encuentra dos escollos temibles, el espíritu de lucro y el orgullo. Cuantos médiums que han comenzado animados de un sincero deseo de servir a nuestra causa han terminado, a instigaciones de este último defecto, por caer en el ridículo, convirtiéndose en la irrisión de todos. Si la satisfacción de sí mismo es perfectamente legítima cuando es el resultado de cualidades o de méritos adquiridos por medio de trabajos o de estudios prolongados, ¿cómo sentir orgullo por una facultad que ha venido de lo alto y que no ha demandado ni dispendios ni esfuerzos? El orgullo es el que inspira esas rivalidades, esas envidias mezquinas entre médiums, causas frecuentes de disgregación en algunos grupos. Es preciso que cada cual se contente con lo que recibe. Cuando el médium está exento de vanidad, es sencillo de corazón, y con la sinceridad de su alma, bajo la mirada de Dios, ofrece su concurso a los buenos espíritus, estos se apresuran a asistirle y le ayudan a desarrollar sus facultades. Tarde o temprano llevan a su lado a sus parientes fallecidos, los amados muertos, reanudándose una dulce intimidad, fuente de alegrías y consuelos. Poco a poco el médium se va haciendo el artífice bendito de la obra de renovación. Recibe y transmite las instrucciones que iluminan la vida y a todos trazan la vía de la ascensión, entonces proporciona la ayuda moral que hacen más fácil el deber y hacen más soportable la prueba. Así, con la enseñanza de los espíritus la noción de la justicia se extenderá por el mundo. Al conocer que venimos casi todos a expiar faltas anteriores,
el hombre no se sentirá inclinado a murmurar contra su suerte y su pensamiento se elevará por encima de las miserias de este mundo, evitando que sus actos y sus palabras aumenten el peso de las iniquidades que sobre sí recaen. Entonces la vida social podrá mejorar y la humanidad adelantará un paso. Todas esas humildes vidas de médiums que de no ser por eso, quedarían oscuras e insignificantes, se verán enriquecidas por la misión recibida, iluminadas por un rayo divino y se convertirán en elementos de progreso y de regeneración. El contacto con lo invisible, con las almas puras y grandes, acrecienta las facultades psíquicas y multiplica los medios de percepción. En las sesiones bien dirigidas el médium percibe cada vez más las irradiaciones, los efluvios de los mundos superiores. Experimenta una dilatación de su ser, una suma de goces que escapan al análisis y que son como una anticipación a la vida espiritual, un preludio de la vida del espacio. Es una compensación ofrecida, ya en esta existencia, a las fatigas y trabajos que lleva implícitos el ejercicio de la mediumnidad. El médium sincero, leal, desinteresado, como decíamos, puede estar seguro de la asistencia de los buenos espíritus, pero si se deja invadir por el amor al lucro o por el orgullo, los espíritus guías se alejan y dejan el sitio a los espíritus ligeros y atrasados. Entonces abundan los engaños y las supercherías. Aparecen mensajes firmados con nombres pomposos, de estadistas, reyes, emperadores, poetas célebres, y cuando se tamizan esas comunicaciones por la criba de la razón y de la reflexión, se da cuenta uno de que es víctima de un fraude. No es que queramos decir que esos espíritus no se comunican nunca. Pero aconsejamos la mayor prudencia en este punto, pues sabemos por experiencia que a los espíritus elevados que han llevado nombres ilustres en la tierra no les gusta vanagloriarse de ellos, prefiriendo manifestarse con nombres alegóricos o seudónimos. Demasiados médiums han contribuido, de esa manera, a desnaturalizar el espiritismo. Allan Kardec, por la rectitud de su carácter, la dignidad de su vida y por la elevación de sus pensamientos, ha tenido el privilegio de atraer a espíritus nobles y elevados. Leamos y meditemos sus libros, que son expresión de la más pura sabiduría y verdad. Por ejemplo, en sus obras, este gran escritor se ha levantado siempre con vigor contra el principio de la mediumnidad asalariada, como causa de abusos innumerables. Recordemos ante todo que la mediumnidad es variable, cambiante, y puede desaparecer tal y como ha venido. No exige estudios previos ni una laboriosa preparación como la adquisición de un arte, de una ciencia, etc. Es un don que se retira cuando se abusa de él, los ejemplos de ello son frecuentes. La mediumnidad, cuyos resultados son muy diversos según los lugares, el ambiente, y la protección oculta, y son con frecuencia incluso negativos, se presta poco a una utilización regular y continua. Los guías serios, los espíritus elevados, no se prestarían a ello. Admitimos no obstante, que los sabios y los experimentadores que se sirven de las facultades de un médium y acaparan su tiempo, convengan con el arreglo si les indemnicen por sus viajes y por las horas perdidas. Asimismo, consideramos que los grupos deben a los médiums, después de prolongados servicios, muestras de simpatía y atenciones, a condición de que ello no atente contra el principio de la mediumnidad gratuita y desinteresada. Podrá objetársenos que Allan Kardec hace 50 años que falleció. Las circunstancias, se nos dirá, han cambiado, el espiritismo se ha extendido, la ciencia comienza a interesarse por sus fenómenos y es conveniente proporcionarle los medios de comprobarlos, de confirmarlos. A esto responderemos que los preceptos formulados por Allan Kardec no han perdido nada su oportunidad. Y precisamente porque el espiritismo se extiende y está llamado a representar un gran papel, porque lleva en sí los elementos de salvación y de regeneración, es por lo que hay que aplicarse a preservarlo a toda mancilla, a evitar cuanto pueda disminuir su valor y su belleza. Ahora bien, es incontestable que todo lucro inspira desconfianza. El afán de ganar lleva al charlatanismo y al engaño. Cuando el médium ha tomado la costumbre de sacar provecho material de sus facultades, va resbalando poco a poco hacia el fraude, porque si los fenómenos no se producen, se ingenia en imitarlos. En todas partes en el que el espiritismo es objeto de comercio, los espíritus serios se alejan y los inferiores vienen a ocupar su lugar. En estos ambientes el espiritismo pierde toda influencia bienhechora y moralizadora para convertirse en un verdadero peligro, en una explotación del dolor y del recuerdo a los muertos. En resumen, repetimos a los espiritistas y a los médiums, en vuestras reuniones practicad siempre el recogimiento y la oración. Que sea esta un cohete luminoso que alcanza directamente su fin y os trae los buenos espíritus, si no es así no vendrán las almas que deseáis, no vendrán vuestros muertos queridos. No hagáis de vuestras sesiones un objeto de diversión,
de curiosidad, un espectáculo para boquiabiertos, sino un acto grave y solemne, un acto de cultura intelectual y moral. No atraigáis a los espíritus de orden inferior cuyos fluidos pueden alterar vuestra salud y pueden provocar casos de obsesión. No evoquéis a vuestros guías, sino a conciencia de lo que hacéis y con respeto. Todos tienen su misión que cumplir en el más allá, sus ocupaciones son múltiples y absorbentes. Su vida dista mucho de ser la beatitud soñada, es una actividad constante, una dedicación abnegada hacia todas las grandes causas. Sus enseñanzas, sus consejos os ayudarán a soportar las vicisitudes de la existencia terrenal. Ellos os darán la certeza de nuevas vidas futuras, vidas de trabajo, de purificación, de ver por medio de las cuales vuestras almas, al hacerse más ingrávidas, subirán un día hacia esas esferas luminosas en las que comenzarán a gozar las alegrías de lo infinito. En estos momentos se levanta en el mundo una gran esperanza, comienza a alumbrar una nueva aurora para el pensamiento y para la ciencia. El espiritismo, que se basa en la verdad, es imperecedero, pero su marcha puede verse entorpecida por los errores y las faltas de sus propios partidarios, aún más que por la oposición y los manejos de sus adversarios. Llegará un día en que todo cuanto los espíritus enseñan desde hace casi un siglo sobre el periespíritu, los fluidos, la sucesión de existencias será admitido como cierto y confirmado por la ciencia. Se reconocerá entonces la importancia de la oración en la comunión universal de los seres. Y las letanías monótonas e interminables de la Iglesia cesarán para dar lugar al grito del alma hacia su Padre, al llamamiento ardiente del ser humano a aquel de quien todo emana y hacia quien todo vuelve eternamente. Cuando tal día llegue, la religión y la ciencia se fundirán en una concepción más amplia de la vida y del destino. El espiritismo será el culto de la familia, el padre más instruido, más culto, reemplazará al sacerdote, la esposa y las hijas serán las médiums por cuyo intermedio los antepasados, los manes de los abuelos se manifestarán y asegurarán su influencia moral. Será el retorno a la religión sencilla y primitiva, enriquecida por el progreso y la evolución de los siglos. Sobre ese culto familiar se cimentarán las imponentes reuniones y las más altas manifestaciones de orden estético. Pero, para que el espiritismo realice todo su programa renovador hay que separar de su seno los gérmenes mórbidos, todos los elementos malos que podrían entorpecer o detener su impulso. Desde este punto de vista, la responsabilidad de los espiritistas es grande, pues deben evitar con cuidado todo cuanto pueda retardar el grandioso florecimiento de nuestras creencias y sus efectos moralizadores. El espiritismo, después de haber sido tanto tiempo escarnecido, menospreciado, se impone definitivamente por el poder de sus hechos y la belleza moral de su doctrina. Se ha convertido en una fuerza radiante que se extiende progresivamente por el mundo. Después de las pruebas de una guerra de 5 años, después del luto y el vacío causado por tantas partidas, muchas miradas llorosas se vuelven hacia él. Nosotros, que hemos conocido las dificultades y los sufrimientos desde el principio, comprobamos con alegría este inmenso impulso que lleva a las almas hacia nuestras creencias. Sin embargo, para asegurar la difusión y el triunfo definitivo, para obtener el respeto de sus mismos adversarios y desempeñar el papel salvador que le corresponde en la obra del resurgimiento de la patria, el espiritismo debe cumplir una condición absoluta, sin la cual no es posible éxito alguno, y esta condición no es otra que la de ser siempre honrado, siguiendo las tradiciones de su venerado codificador. Análisis de la mediumnidad. El fenómeno de la mediumnidad es complicado y exige ciertas explicaciones. Todos los que han estudiado algo las ciencias ocultas saben que el hombre tiene un organismo fluídico invisible, envoltura inseparable del alma, que progresa, se afina y se depura con ella. El cuerpo físico con sus 5 sentidos, no es sino su representación grosera, su prolongación en el plano material. Los sentidos psíquicos ahogados bajo la carne en la mayoría de los hombres, recobran una parte de sus medios de acción y de percepción durante el sueño y después de la muerte. Esta envoltura sutil es en verdad nuestra verdadera forma indestructible, anterior al nacimiento y sobreviviente a la muerte. Ella es el asiento permanente de las facultades del espíritu, mientras que el cuerpo material no es sino una especie de vestido prestado. Esta forma, elástica y comprimible, explica el fenómeno del crecimiento por su acción sobre el cuerpo del niño que ella hace desarrollar hasta que ha alcanzado su tamaño normal. La mediumnidad es, pues, el poder que poseen ciertos seres de exteriorizar esos sentidos profundos del alma que en la mayoría de nosotros permanecen activos y velados durante la vida terrestre, es una manera de penetrar por anticipado en el mundo de los espíritus. En muchos casos no son los espíritus los que vienen al medium, sino este quien va hacia ellos. La célebre vidente de Prevorst se quejaba un día de que los espíritus se inmiscuían demasiado a menudo en su vida íntima. Y estos le contestaron: no somos nosotros los que venimos a ti,
eres tú quien viene a nosotros. La mediumnidad es, pues, por excelencia la reveladora de las potencias del alma, es, también, un resumen de nuestros modos de vida y de percepción del más allá. Desde este punto de vista presenta un doble interés. La participación del médium en muchos fenómenos es grande y no se puede desconocer que generalmente su personalidad juega en ellos un cierto papel. Pero a medida de que sus facultades se desarrollan, se hace más consciente de la parte que se le puede atribuir y de la que corresponde a los espíritus, especialmente en los fenómenos de escritura. Entre los médiums en desarrollo, el cerebro es comparable a un teclado incompleto, o por mejor decir, a una placa fotográfica desigualmente sensibilizada, que registra de una manera imperfecta las imágenes y los pensamientos que debe reproducir. El pensamiento del espíritu no está representado por trozos de frases y fragmentos de ideas. Se impone la necesidad, pues, para éste, de llenar las lagunas utilizando términos e imágenes tomados de las costumbres del sujeto. En muchos fenómenos, decimos, se encuentra una parte atribuible al médium, al propio fondo de ideas, de conocimientos, de expresiones. En efecto, entre pensar y expresarse con el propio cerebro y hacerlo por intermedio de un cerebro extraño, hay una gran diferencia. Nuestro órgano cerebral está adaptado por un prolongado y constante adiestramiento a nuestra mentalidad personal y revela uno de los aspectos de nuestro yo. No ocurre lo mismo con un cerebro extraño y hemos de comprenderlas dificultades que experimentan ciertos espíritus para comunicarse de modo tal claro y preciso como cuando estaban en la Tierra. Esta dificultad, que es muy acentuada en los fenómenos de escritura, se encuentra también, pero en menor grado, en los fenómenos de incorporación. Así, nuestro guía, que dispone de una voluntad y una fuerza psíquicas excepcionales, y que sabe tomar plena posesión de los sujetos que utiliza, se ha servido algunas veces de términos graciosos que no le eran familiares y que sacaba del vocabulario del médium. La espesa cortina que nos separa del más allá permanece impenetrable para el hombre revestido de su manto carnal, pero el espíritu exteriorizado del médium, así como el espíritu libre del difunto, puede atravesarla con la misma facilidad que un rayo de sol atraviesa una tela de araña. Basta con la exteriorización de uno solo de sus sentidos psíquicos para que el médium perciba los ruidos, las voces, las formas del mundo invisible. La intervención de los espíritus no es, pues, necesaria en ciertos fenómenos, como los de visión y audición. Pero si el médium es capaz de penetrar en el más allá por sus facultades propias, no lo es menos de transmitir a los vivos los mensajes de los habitantes de esas regiones. Inclusive pueden los casos de incorporación proporcionarles los medios de manifestarse a los humanos con tanta precisión e intensidad como lo hubiesen hecho durante su permanencia en la Tierra, con su organismo propio. El fenómeno de incorporación permite a los espíritus darnos pruebas de identidad más abundantes y más convincentes que cualquier otro de los procedimientos de comunicación. Quienes cocieron al difunto, no pueden confundirse, la voz, los ademanes, las ideas emitidas constituyen otros tantos elementos de certeza en lo que atañe a la personalidad del manifestante, especialmente cuando se sabe que el médium no ha podido conocerle ni recoger ningún informe sobre su manera de ser y sus costumbres. Yo he podido disponer durante más de 30 años de una excelente médium parlante, por medio de la cual podía comunicarme con el más allá y recibir las instrucciones necesarias para proseguir mis trabajos. Tuve la desgracia de perder a esta médium hacia fines de 1917, desde entonces, he hallado bastante limitadas mis relaciones con mis guías. Después de años de una privación cruel, un buen día de verano vi llegar a dos señoras parisienses portadoras de unas líneas de recomendación del señor Leimarie, y que venían a pasar un mes de vacaciones en la Touraine. Me eran completamente desconocidas. En el transcurso de una conversación, hablando de un amigo mío ciego que había tenido comunicaciones escritas, estas señoras expresaron el deseo de verle trabajar. Organicé una pequeña sesión. Ignoraba yo entonces que una de ellas era médium, pues no me había dicho nada. Así mi sorpresa fue grande cuando de pronto la vi sumida en trance y oí una voz fuerte que anunciaba la presencia de mi guía, del poderoso espíritu cuyos sabios consejos y tierna solicitud me han dirigido y sostenido siempre en mis tareas de propagandista. Durante la conversación que entablamos, de casi una hora, este espíritu me expuso sus puntos de vista acerca de la situación del espiritismo, hablándome de nuestros comunes trabajos en el pasado con detalles minuciosos que la médium no podía conocer en absoluto. Todos los asistentes de antaño que habían participado en las sesiones que he descrito en mi libro En lo invisible, reconocieron a Jerónimo de Praga, mientras la sujeto ignoraba completamente cuanto se refería a este espíritu eminente. Tras un instante de reposo, otra entidad enteramente distinta se comunicó, pudiendo oír la dulce voz de la señora Forget.
La señora Forget era la medium preciosa a quien me refiero más arriba, ya liberada entonces de sus lazos terrestres. Con esa jovialidad que la caracterizaba y que hizo que la reconociesen enseguida sus amigos presentes, nos dijo que habiéndome visto privado, a consecuencia de su partida de toda relación con el más allá, se había puesto en campaña, dando saltitos como un ratón. A fuerza de buscar había terminado por descubrir un sujeto capaz de reemplazarla. Ayudada por Jerónimo de Praga había sugerido a dicha señora que viniese a Tours para ponerse a mi disposición. Ambas personas parisienses creían perfectamente, al venir a mi casa, que realizaban sus intenciones propias. Lo cual demuestra, una vez más, que los humanos ceden, más a menudo de lo que generalmente creen, a la influencia de los espíritus. En el transcurso de la misma sesión, un incidente vino a proporcionarnos una notable prueba de identidad. Uno de nuestros médiums escribientes trazó, con ayuda de un benevolente espíritu, la queja de un suicida que imploraba la ayuda de nuestras oraciones. Este suicida lamentaba su situación dolorosa en términos que permitieron reconocerle. Una señora vecina que había venido invitada por un miembro del grupo y asistía por primera vez a una reunión espírita, manifestó al principio su escepticismo acerca de los fenómenos obtenidos. Pero al leer la comunicación última, palideció, se turbó y declaró que se trataba de su padre, de su propio padre que se había ahorcado hacía algunos meses, a consecuencia de reveses de fortuna. Este hecho nos fue confirmado posteriormente por otros habitantes de la misma localidad. Yo he afirmado que el espiritismo es la religión de la familia. En efecto, las relaciones constantes que nos permite mantener con nuestros queridos difuntos son, en nuestra vida, otros tantos elementos de fortaleza moral y de elevación. Nuestras reuniones íntimas son siempre un dulce consuelo y una confortación. Por ejemplo, el 2 de noviembre pasado, Día de los Muertos, nos reunimos en una sesión en la cual, por dos médiums en trance, nuestros queridos invisibles vinieron una vez más a conversar con nosotros. Mientras las multitudes invadían los cementerios en busca de una forma tangible de recuerdo, nosotros comulgábamos con nuestros amigos del espacio en el recogimiento del pensamiento y la dulce intimidad del corazón. Después de las enseñanzas de Jerónimo de Praga y de Allan Kardec, escuchamos las ocurrencias humorísticas de Msena. Luego presenciamos una escena emotiva, en la que el espíritu de la madre de un amigo nuestro ciego vino a prodigar a su hijo y a su nuera advertencias y tiernas exhortaciones que le arrancaron sollozos. Les dio consejos preciosos acerca de una situación delicada. Y todo ello por intermedio de un médium que no había conocido a dicho espíritu. En una palabra, tuvimos durante algunas horas toda la gama de sensaciones y emociones en un lenguaje que iba de lo grave a lo dulce, de lo gracioso a lo severo, y que nos causó una profunda impresión. Al separarnos, sentimos todos que los lazos que nos unían a nuestra familia espiritual se habían estrechado aún más, y que algo de la serenidad de los grandes espacios había descendido a nuestras almas. El fenómeno espírita, decíamos, varía de naturaleza y de intensidad según las actitudes del médium. Si en el orden de los hechos materiales del espíritu busca sobre todo sujetos depositarios y transmisores de fuerzas radiantes, en el orden intelectual dedicará su atención, de preferencia, a los que, por tener una cierta altura, les ofrecen recursos más amplios para la elección de expresiones e ideas. Le es muy difícil a un espíritu producir mensajes de forma literaria o científica por medio de un cerebro inculto. Si con un gran esfuerzo de voluntad puede hacer expresar por ese cerebro nombres, palabras, fechas que no se hayan registradas en el de antemano, no le es posible prolongar ese esfuerzo mucho tiempo. Cuando se nos ofrece una corneta, decía un espíritu, no podemos obtener de ella los sonidos de un arpa. Otro se servía de la siguiente comparación: nosotros experimentamos la misma repugnancia de servirnos de un cerebro inculto que una mano delicada de mujer en correr un enorme cerrojo oxidado. Sucede, a veces, en las sesiones, que varios médiums escribientes obtienen simultáneamente mensajes firmados con el mismo nombre, expresando idénticas ideas bajo formas distintas. Por ello, entre los asistentes, se hacen muchos comentarios salpicados de sospechas y de crítica. ¿Hemos de colocar esos hechos entre los fraudes y las imposturas o ver en ellos la intervención de espíritus poco escrupulosos? Y aquí lo que nos dicta, a este respecto, uno de nuestros guías. La telegrafía sin hilos ha revelado que una chispa eléctrica producida por una corriente de alta frecuencia envía ondas en todas las direcciones. Y estas ondas pueden ser captadas por aparatos receptores dispuestos igualmente en todas las direcciones. Un mismo mensaje puede ser, pues, percibido al mismo tiempo por varias escuchas. Este fenómeno se basa en una ley que se aplica también a las emisiones fluídicas. Estas, en lugar de ser producidas por una dínamo,
pueden serlo por el pensamiento dirigido voluntariamente de cierta manera. Un espíritu encarnado o desencarnado puede, pues, producir en determinadas condiciones una chispa exactamente semejante a la de corrientes de alta frecuencia, y enviar ondas en todas las direcciones. Estas ondas pueden ser recibidas por sensitivos encarnados o desencarnados que hagan las veces de receptores. Un espíritu desencarnado puede influir perfectamente, según estas leyes, y en el mismo instante sobre varios médiums, sin moverse del plano que habitualmente ocupa, y así podrá enviar un mensaje escrito, un mensaje visual, transmisión de imágenes por teléfono, 10, un mensaje auditivo, etc. según los médiums influidos. Y como las facultades intelectuales son más sutiles en nuestro plano que en el vuestro, podrá dictar a sus médiums varios mensajes de diferentes tenores sin tener necesidad, por eso, de desplazarse. 10. Más exactamente la televisión de hoy, que no se conocía entonces. En cuanto al problema de la subconsciencia, que ha sido complicado y embrollado a gusto, se resume simplemente por la acción de nosotros y fuera de nosotros, de ese centro psíquico del que ya hemos hablado, donde se fusionan, en un sentido único todos los medios de percepción y de sensación del alma. Inconsciente, subconsciente, subliminal, ego superior, no son sino palabras para designar un mismo principio, el centro de nuestro yo, de nuestra inteligencia, de nuestra conciencia plena e íntegra. Por su desprendimiento parcial o total del cuerpo físico, ese centro recobra su poder de irradiación, y al propio tiempo se despiertan en él los recuerdos, los conocimientos, las adquisiciones adormecidas en estado de vigilia y que los siglos pasados han ido acumulando en el fondo del ser. En estas condiciones el médium puede penetrar en el mundo visible e invisible y recoger y transmitir sus ecos, sus rumores, sus enseñanzas. La telepatía, la psicometría, la premonición, la lectura del porvenir, los fenómenos de la intuición y hasta ciertos hechos de orden magnético se refieren a esta forma de acción. La mediumnidad constituye, pues, la posibilidad de irradiar nuestras fuerzas y nuestros sentidos ocultos. En este estado, el sujeto ofrece más facilidad y rapidez al espíritu para manifestarse. En los fenómenos de escritura, el espíritu puede dirigirse, sea al subconsciente, sea a la conciencia normal del médium. El subconsciente, en el primer caso, transmite al cerebro las sugestiones del manifestante, pero entonces el médium no percibirá tan vivamente la personalidad extraña que se manifiesta por él. Entonces su influencia personal será preponderante e inevitable. El médium puede, pues, entrar en relación con el más allá de dos maneras, por disociación de su centro psíquico, que le permite ejercitar sus sentidos en el mundo invisible y penetrar en sus misterios, o por la acción directa de los espíritus sobre su organismo fluídico, por medio del trance, de la escritura, de la mesa, de la placenta, etc. El primer procedimiento es el más eficaz, porque su aplicación repetida aumenta poco a poco el poder de irradiación del médium y le abre el acceso a los planos superiores, así adquiere la plenitud del yo por la unión íntima de la conciencia superior con la conciencia física. Por otra parte, esa es la finalidad general de la evolución del alma, ampliar sin cesar el campo de sus irradiaciones y de sus percepciones, al mismo tiempo es una forma de preparación a la vida del espacio, a la posibilidad de gozar sus profundas alegrías y sus armonías sublimes. En realidad, puede decirse que la mediumnidad llena la historia toda. Ella es uno de los focos que iluminan de siglo en siglo la marcha de la humanidad. Los inventores, los poetas, los escritores célebres, casi todos aquellos a quienes se califica de genios, tenían los sentidos psíquicos muy desarrollados y recibían las inspiraciones de altas entidades del espacio. Parece como si un vasto programa se desarrollase a través del tiempo. Los inventos, los descubrimientos se suceden en un orden previsto para marcar las etapas de la civilización. En este imponente rol la mujer tiene una parte considerable. Sin hablar de Juana de Arco, cuya misión salvó a Francia en el siglo XV, misión que hemos estudiado en otra parte con todo detalle, recordemos en este punto la opinión de Paracelso, el gran médico del Renacimiento. Después de arrojar al fuego sus libros de medicina, declara, es de las brujas de quien aprendí todo cuanto sé de práctico y bienhechor. Michelet, en La Sorciere, se expresa en análogo sentido. Sabido es que en la Edad Media y durante el Renacimiento todas las médiums eran consideradas como brujas. Aún hoy, es entre las mujeres donde hallamos las más notables facultades psíquicas. Recordemos también que los grandes predestinados, los profetas, los fundadores de religiones, todos los mensajeros de la verdad y del amor han mantenido comunicación con lo invisible. Merced a ellos se ha extendido por el mundo el pensamiento divino. Sus palabras y sus enseñanzas brillan como relámpagos en nuestra noche y forman otras tantas brechas sobre lo desconocido, sobre lo infinito.
Pueden compararse a esos claros que se producen un instante entre los nubarrones cuando hay tempestad, mostrándonos el cielo azul, profundo, luminoso para cerrarse enseguida. Pero ese instante basta para permitirnos entrever la vía ascensional, y la gran jerarquía de las almas que se escalonan en la luz de círculo en círculo, de esfera en esfera hasta Dios. En torno de nosotros flota, en la atmósfera, la multitud de innumerables almas bajas y atrasadas retenidas por sus fluidos groseros en la esfera de atracción de la Tierra, y de cuyos vicios no se han librado con la muerte. Pero por encima de los tristes horizontes de nuestro globo planean las legiones de espíritus protectores, bienhechores, de todos aquellos que han sufrido por el bien, la verdad, la justicia. La escala de las inteligencias y de las conciencias va graduándose hasta las almas poderosas y radiantes, depositarias de las fuerzas divinas. A veces, esas altas entidades intervienen en la vida de los pueblos. No lo hacen en un modo tan notorio como en la epopeya de Juana de Arco. Generalmente su acción es de menos relieve, más oscura, porque si las potencias invisibles y Dios mismo desean ser conocidos, también desean que el hombre aporte su esfuerzo y se haga apto para conocerles. En cuanto a la elección de los medios y formas que esos grandes seres utilizan, hemos de recordar que nuestro saber es muy restringido y nuestras medidas muy cortas para abarcar los vastos planes de lo invisible. Pero los hechos están ahí, incontestables, innegables, como hemos podido ver en el transcurso de la Gran Guerra pasada. 11. De tiempo en tiempo, a través de la oscuridad que nos envuelve, en el flujo y reflujo de los acontecimientos, en las horas decisivas de la historia, cuando una sociedad, una nación o la humanidad misma se hallan en peligro, una emanación, una delegación del Poder Supremo interviene para reaccionar contra el mal. Viene a mostrar a los hombres que hay por encima de la tierra infinitos recursos y sociedades mejores a las que podemos llegar ahora con nuestros pensamientos y llamadas, y que un día lograremos alcanzar por nuestro propio mérito y esfuerzo. 11. Véase El mundo invisible y la guerra. Editora Argentina 1-8 de abril, Buenos Aires, 1973. Por favor no olvide dejar su like, es importante para que el canal siga creciendo y más personas puedan tener acceso a ella. Este canal fue creado sin ánimo de lucro, para llegar a las personas es el caso de los deficientes visuales, personas que están en los hospitales, y a todos que necesiten una lectura edificante. Muchas gracias, que la paz del Mestre esté con vosotros. Recuerda valorar y reconocer el trabajo del autor adquiriendo sus obras.